Pedirte que me prestes toda tu atención. Yo sé que me la prestas siempre, porque este es un mensaje para sincerarnos, para ser brutalmente honestos, que no es lo mismo, digo siempre, que ser honestamente brutos, eso es otra cosa. Yo necesito contar hoy con vuestra honestidad intelectual y vuestra honestidad espiritual, y para eso quiero que hagamos un trato, que abras la mente en la medida de lo posible, que digas: Señor, ensancha el sitio de mi mente, y yo prometo, por mi parte, abrir mi corazón y transmitirte lo que creo Dios me ha dicho que diga. Esto para los que están aquí, en la iglesia local, a los que ven del otro lado. Y dicho esto, quiero ir al grano, al centro mismo del asunto. Muchos psicólogos, a través de los años, de las décadas, han discutido acerca de la teoría que nuestra vida adulta es determinada por nuestros genes. Como que uno no tiene mucho para discutir, no hay mucho que hacer. Fluye, corre por nuestras venas nuestro comportamiento, nuestro carácter. Dicen que tiene que ver con los genes. Otros dicen que no. Afirman que nuestro comportamiento de adulto tiene que ver más con el medio ambiente en el cual crecimos. Lo cierto es que los adultos fuimos moldeados por aquello que vivimos cuando niños, y nuestras fortalezas y debilidades fueron influenciadas por aquel primer entorno, sea una mezcla de genes, una mezcla del contexto, o sea una de las dos cosas. Cuando llegamos a la vida adulta tuvo que ver con nuestra niñez. De manera que todas las disfunciones de nuestra edad adulta también han sido modeladas o influenciadas por nuestra niñez. Yo suelo siempre pensar ¿qué niñez habrá tenido Adolfo Hitler, por ejemplo, para transformarse en ese monstruo que luego el mundo entero conoció? ¿Qué le habrá pasado de niño? No intento culpar a nadie, digo, ¿qué niñez habrá tenido? ¿Qué traumas habrá atravesado? Tampoco lo quiero disculpar, solamente me pregunto. Y también para bien, ¿quién habrá afectado la niñez de Billy Graham? ¿Quién habrá impactado la niñez de quien luego fuera la Madre Teresa? Insisto, todos las personas de edad adulta y los frutos de esa edad adulta están enraizados en nuestra niñez. La autoestima, nuestra seguridad, nuestra sexualidad, nuestra manera de pararnos ante la vida, nuestra forma de gestionar la felicidad, tiene que ver con nuestra niñez. Todo esto está plantado, queramos o no, en el suelo de nuestros primeros recuerdos, nuestras primeras experiencias, sesgos, definiciones. Y dentro de cada adulto, cada uno de nosotros, habita el pequeño niño que lo precedió. Ese niño está allí, sobrevivió, está dentro del cuerpo adulto. Hay un concepto psicológico para describir a los niños que no pueden desarrollarse físicamente, ya sea porque no fueron bien nutridos, bien alimentados, o no recibieron el afecto incluso necesario, y a ese síndrome se lo conoce en términos médicos como depravación enana. O sea que por alguna razón no lograron crecer y desarrollarse. Y en términos espirituales también hay muchos adultos que son enanos, pigmeos en sus emociones, en su personalidad, debido a muchas carencias, no necesariamente de alimentación, pero carencias afectivas de su niñez. El corazón de un niño puede resultar herido de muchas maneras, especialmente cuando en algún momento se nos obliga a madurar o a crecer demasiado rápido, cuando algún infortunio, alguna tragedia nos hace quemar etapas, porque ese día perdemos la inocencia, ese día muere la niñez. Yo leí la historia de un adulto que relata que a sus 8 años su madre y el hombre a quien él consideraba su papá lo llamaron al salón, a la sala o al comedor y le dijeron: este hombre a quien llamas papá no es tu padre. Tu verdadero padre nos abandonó hace muchos años. Yo me volví a casar con este hombre, este es tu padrastro. Y este hombre que cuenta la historia, que ahora es adulto, dice: yo recuerdo cada pequeño detalle de aquella mañana. Recuerdo el aroma del café,
el color del sofá, el sonido de los pájaros que provenían de una ventana entreabierta, el vestido que mamá llevaba puesto, las galletas que estaban sobre la mesa. Todos los demás recuerdos se me borraron, pero ese día fue como una fotografía mental. Es porque el tiempo se detuvo ahí. Fue el punto de inflexión en mi vida y ese día fue el funeral de mi inocencia. Ese día yo dejé de ser un niño. No es que odiara a mi padrastro, era enterarme que me habían mentido gran parte de mi niñez. Después supe de otro hombre que tenía 10 años, cuando su padre se quitó la vida, dejó una nota a la madre del chico que decía: te adoro, pero yo ya no quiero seguir viviendo. Quiero decirte que te amo profundamente, a ti, al niño, y me encantaría que le dejes mi reloj. Y luego se sentó en el garage, el hombre, mientras que el auto estaba encendido, llenaba el ambiente de monóxido de carbono. Sucedió un sábado de otoño por la mañana. Y ese día, ese papá tenía que llevar a su hijo a un partido. En vez de eso se apartó, decidió apartarse para siempre de sus vidas. ¿Qué puede hacer un chiquito de 10 años con un trauma así? Porque el mundo se le terminó, la vida se le terminó tal como lo conocía aquel sábado por la mañana. El escritor Mark Twain dijo alguna vez que cuando muere alguien a quien amamos profundamente es como cuando nuestra casa se incendia. Pasan muchos años antes que entendamos o comprendamos toda la extensión de la pérdida. Uno no se da cuenta lo que perdió cuando nos dan la noticia de la muerte, durante el funeral, ni siquiera durante el duelo. Después de muchos años uno empieza a extrañar a esa persona, quizá cuando tenga que tener su boda, cuando le hubiese encantado, si en el caso que se muere un papá o una mamá, mostrarle los nietos. Uno no se da cuenta de la pérdida aún después de muchos años. Conocí a otro adulto que decía: mi padre fue misionero en África, cristiano, pastor, predicador, y yo siempre me sentía que para él los africanos eran más importantes que yo, su propio hijo. Y yo solía pensar que si acaso él tuviera la foto de algún niño en su billetera o en su celular, sería la de un niño africano, no es la mía. Y hasta el día de hoy, este hombre adulto, hijo de ministros, todavía lucha con acercarse a Dios porque piensa que fue ese Dios quien le robó a su papá cuando él era un niño necesitado de afecto. Entonces, este tipo de rechazo puede ser más sutil que los ejemplos anteriores, pero también es una herida que marca nuestro futuro. Y ese es el propósito central del enemigo: separarnos del Padre, que uno empieza a tener dolor hacia sus padres terrenales para que por consecuencia, por carácter transitivo, uno también tenga dolor para con Dios. Y el enemigo usa esa indiferencia para susurrarle al niño: tú no eres digno de que te amen, tú eres una molestia, no eres importante. Y en su viaje a convertirse en adulto, todo niño lleva en el centro de su corazón una flecha, una daga clavada que le provoca inseguridad. Por eso yo decía hace un momento que todos los que estamos aquí llevamos un niño dentro. Y puesto que la mayoría de nosotros, cuando adultos, ya no hablamos de esas heridas, y mucho menos tratamos de sanarla, sino que miramos para adelante, nos fajamos, como dicen en algunos países, y nos toca continuar la vida, esa herida permanece ahí. Y esa herida, por lo general, ha sido infringida por nuestros padres. Conocí a cierta mujer con la que alguna vez trabajé, que cada mañana ella llegaba siempre con el ceño fruncido, siempre muy iracunda, ofuscada, como enojada con la vida. No tenía razones aparentes para estar tan molesta, pero era como que en su cara tenía escrito un no antes que alguien le hiciera una pregunta. Alguien se sonrió porque conoce gente así, tiene el no acá. Y ella podía encontrarle el lado negativo a cualquier situación. Una mujer relativamente madura, grande, y siempre trataba de hacer las cosas difíciles a los demás. Y si alguien venía a cobrar por un trabajo ya terminado, ya hecho, y ella, aún teniendo el cheque para pagarle, lo hacía esperar durante horas, o le hacía firmar eternos formularios burocráticos, y hasta en ocasiones se daba el lujo de hacerlo venir otro día. Tenía ahí para pagarle y decía: no, venga dentro de 2 días.
Y se justificaba diciendo, es que no quiero que la gente se acostumbre a que las cosas se obtienen fácilmente. Pero a medida que la fui conociendo, yo sé que a esta altura la odia todo el mundo, sin saber quién es, pero a medida que yo la fui conociendo, me fui enterando de la niñez miserable que esta dama había atravesado. Fui socavando la información, no es que un día me lo contó, pero a medida que relataba una tras otra o dejaba entrever las historias de rechazo que había sufrido desde niña por sus padres, entendí que su actitud de adulta era el reflejo de todas aquellas heridas del pasado. Y al no poder sanar todos aquellos abusos que sufrió de pequeñita, la habían transformado hoy en una mujer amargada y vengativa. De alguna forma ella quería vengarse con gente que no le había infringido ninguna herida, pero ella sentía que de algún modo hacía justicia. Otro hombre relataba que todas las noches se sentaba a la puerta de la oficina de su padre, una oficina que tenía un despacho que tenía en su casa, que siempre estaba cerrada con llave desde adentro. Su padre era un adicto al trabajo y no tenía tiempo ni afecto para el niño. Y este hombre, ahora adulto, contaba entre lágrimas cómo se sentaba a sus 9 años al otro lado de la puerta y le escribía notitas a su papá y se las pasaba por debajo esperando que también por ahí abajo llegara alguna nota de respuesta. Ni siquiera esperaba que le abriera la puerta. Pero nunca hubo respuesta. Ninguna. Nunca. Y el mensaje que él procesó como niño es: yo no soy amado. Yo no soy importante. Yo digo siempre, las heridas de la niñez tienen una memoria repugnantemente buena, porque nos las acordamos, pero también tiene unas destrezas interpretativas abismalmente pobres, porque nuestra comprensión es el proceso digestivo de la mente. Y uno procesa las cosas cuando niño de diferente manera que si uno fuera adulto. Pero el tema es que si aún de adultos nuestra comprensión sigue siendo infantil, llegamos a conclusiones inmaduras. La comprensión infantil, lo que a uno le parece que sintió, o la conclusión que sacó cuando teníamos 9 años, 5 años, 7 años, esa comprensión infantil es la más peligrosa de todas, especialmente en un adulto lastimado. Porque llevamos esos conceptos infantiles, esas conclusiones que creímos infantiles, a las relaciones adultas y lastimamos a quienes nos rodean. Porque si de chiquititos sentimos que no fuimos amados, eso es lo que vamos a transmitir. Inseguridad, que nadie nos ama, porque es lo que creímos comprender. A lo mejor fue así, pero a lo mejor es lo que creímos comprender. Este es el más devastador revés contra el alma de un adulto, que aquel niño que alguna vez fuimos fue lastimado. El salmista David escribió en el Salmo 127:3 una nota fascinante respecto de los hijos, de los vástagos. Él dijo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y luego agrega y dice: como saetas, como flechas, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre. Cuando habla de hombre no habla de género, habla de hombre y de mujer, habla del ser humano. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es el sitio donde se colocaban las flechas. Lo habrán visto en alguna película, en alguna ilustración, donde de aquí atrás sacaban las flechas. Ahora, ¿por qué David compararía a los hijos con las flechas? Bueno, a mí se me ocurre que tal vez era una metáfora para definir el potencial de ser lanzados hacia el futuro. O quizás él estaba tratando de decirnos que los niños van donde sus padres los lancemos. Yo fui la saeta de mis padres, la flecha de mis padres. Ellos ya han partido, pero esta flecha sigue elevándose al viento, se mantiene. Yo soy la demostración científica de que ellos alguna vez existieron. Tú eres la demostración científica de que tuviste padre. Te pudieron haber abandonado, pero padres tuviste. Nadie nació clonado, que yo sepa que esté aquí. Entonces, cada adulto es la flecha que alguien más disparó. Pero algunas de esas saetas a veces se parten en la aljaba. Algunas de esas flechas a veces se rompen cuando todavía no fueron lanzadas, cuando no fueron adultos. Algunos los llaman niños
maltratados. Algunos dicen, no, son víctimas. Y algunos prefieren llamarlos estadísticas. A mí me gusta llamarlos, no es que me gusta, pero prefiero llamarlos flechas rotas. Porque cuando esas heridas quedan en el corazón, no es que necesitan solo sanidad interior o empoderamiento o repetir 2 o 3 clichés, 3 frases. Necesitan un milagro divino. Cuando uno fue herido de chiquito, necesita un milagro divino. Si nuestro automóvil sufre una falla menor, una rueda pinchada, la podemos llevar a cualquier lado. Hay que salir del paso. Pero si sospechamos que el auto tiene un problema más serio, hay que llevarlo a la agencia donde lo compramos, si es posible, el sitio de la marca del auto. Porque nadie conoce su producto mejor que el fabricante. ¿Es así, sí o no? Y cuando se trata de las heridas de la infancia, no es solo una rueda pinchada. No es algo que podemos decir, bueno, lo resuelvo y ya, al cabo soy adulto. Porque una de las mayores trampas del enemigo es robarnos el interés en esto. Es meternos indiferencia en esto de que no hace falta pensar en qué me pasó, ya pasaron tantos años. La frase que más ama el enemigo es, no hace falta revolver el pasado, ya el Señor hizo todas las cosas nuevas, lo cual es una gran verdad. Hay gente que dice, yo no sé por qué hay predicadores que andan revolviendo el pasado cuando el viejo hombre ya quedó atrás. Y etimológicamente tiene razón. Pero la gente que suele decir esto, ya el viejo hombre quedó atrás. Yo conozco de hecho un querido predicador muy legalista que vive condenando a todo el mundo y de tanto en tanto cuenta como su padre lo molía a golpes cuando era un niño. Así como la secretaria o esta persona que yo conocí que de tanto en tanto se le escapaba su niñez traumática. Cuando veas a alguien que lastima, que castiga, que es intransigente, hipertérrito, te vas a dar cuenta que es un niño asustado, lastimado, que no pudo sanar. Entonces, aun cuando el Señor hace todas las cosas nuevas, si no permitimos que Dios sane nuestras heridas, vamos a seguir lastimando a otros. Entonces, convengamos que olvidar no es adquirir amnesia. Significa permitir que el Señor quite lo infectado y que la herida se sane, como cuando pica una avispa y hay que quitar el aguijón. Si no quitamos el aguijón, va a seguir doliendo. Una vez que sacamos el aguijón de la avispa, la sanidad es inevitable. Y hoy es un día en que vamos a quitar el aguijón. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hoy no vamos a quitarlo nosotros, vamos a permitir que el Señor lo quite, ¿sí? Ahora, la vida me ha enseñado que la madre de cualquier milagro es la compasión. El padre de un milagro siempre es el Señor, pero la madre es la compasión. El poder de sanar está en el poder de amar a esa persona. Podemos construir los templos más bonitos, los arenas más sofisticados, los podemos decorar con luces, con la más fina tapicería, con adornos, pero si las flechas rotas no encuentran amor dentro de estas paredes, aun cuando aceptan a Cristo, solo van a ser adultos heridos fingiendo estar sanos. Esa es la gran contradicción de la iglesia. Que apenas nos entregamos al Señor, lo primero que hacemos es empezamos a fingir. Llegamos al Señor diciendo, Señor, necesito de Cristo. Y apenas aceptamos a Cristo, ¿cómo está? Hermano bendecido, victoria, aleluya, la gloria del Señor, el Cordero Inmaculado que redime la complicidad de la carne. Empezamos a fingir. Porque si confesamos que aún arrastramos heridas de nuestra infancia, nos acusan de no haber aceptado la gracia de Dios. Uno dice, sí, yo acepté a Cristo, soy nueva criatura, pero aún así sigo siendo el hijo de mi papá y de mi mamá. Aún así, la orfandad o el sentimiento de soledad viaja conmigo. El Señor me perdonó, las cosas son hechas nuevas, pero no tengo amnesia. Y debido a veces a esa asfixiante necesidad de mostrar una imagen de santidad, de que el otro no nos juzgue, dentro de la iglesia digo, hasta nos da pena pedir oración. Generalmente pedimos oración, Señor, que Dios me envíe a las multitudes, que Dios me envíe al África, pero muy raro que digamos, yo pido oración porque vivo malhumorado y creo que tiene que ver porque cuando niño no me sentí amado y ahora que tengo 50 años tampoco puedo amar. Nadie dice eso. Es el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás, a no parecer santo, a no parecer espiritual. Y ese falso yo, esa suerte de impostor, nace
cuando en la infancia no nos sentimos amados, cuando fuimos rechazados, cuando fuimos abandonados. Entonces, cuando llegamos al Señor con toda esa carga, con todos esos traumas, en lugar de darnos cuenta que ahora podemos empezar el proceso de sanidad, enseguida levantamos otro falso yo y sostenemos a un nuevo impostor que ahora trata de encontrar su identidad haciendo para el Señor, en lugar de estar simplemente estando con el Señor. Por esa razón nuestra iglesia está llena de gente que, si sienten que no están sirviendo a Dios, sienten que no tienen valor, que ya Dios no los ama, porque no sirven. Por eso en mi tiempo, cuando alguien pecaba en mi iglesia, se lo sentaba un tiempo. O sea, ya no puedes servir porque ahora estás infectado. Yo tocaba la batería de la iglesia y cuando le faltaba el respeto a mi mamá y mi mamá alcahueta iba y le contaba al pastor, el pastor me decía, ¿qué, Dante? A sentarte. No, pero a sentarse. O sea, era una forma de decirte, si no sirves a Dios es porque no mereces servirlo, y si no mereces servirlo es porque no eres amado. A la gente se la sienta, la famosa, lo vamos a poner en disciplina, que no está en toda la Biblia eso. El que ama, el que disciplina es Dios, no el hombre. Y esas flechas rotas que no se permiten sanar, esos niños maltratados dentro de cuerpos adultos, son el caldo de cultivo para el legalismo, para la religión. Muéstrame un legalista, muéstrame un religioso que condena a todo el mundo al infierno y te voy a mostrar un niño que vive en un cuerpo de adulto pero que la pasó mal. Son adultos heridos que necesitan herir, como esta gente que te conté, porque es el único lenguaje que conocen. El herido hiere, el que sangra salpica, siempre es así. Ahora hay que convenir en algo. Todo adulto tiene una herida. Porque hay uno que me está mirando como diciendo, me equivoqué de servicio, justo yo que estoy súper sano. Todo adulto tiene una herida. Yo no conozco a uno que no tenga una. Y el que dice que no, es un hipócrita con heridas que no lo quiere reconocer. Entonces, no importa cuán buena pudo habernos parecido nuestra niñez, no importa cuán maravillosos pudieron haber sido nuestros padres, te aseguro que no fueron perfectos. Tu madre es una hija de Eva. ¿Qué pensaron que iba a decir? ¿Tu padre es un hijo de Adán? Yo le decía a mi papá, hijo de Adán. ¿Era un hijo de Adán? De manera que no hay forma de atravesar esta vida sin resultar herido. Nosotros vamos a herir, lo vamos a decepcionar a nuestros hijos. Por tu salud mental lo tienes que saber. Me miran diciendo, ay no, yo no sé. Porque también eres hijo de Adán e hija de Eva. Entonces las heridas pueden venir también de otras fuentes, no solo de los padres, de un hermano, de un tío, de un primo, de un maestro, de un extraño. Pero que vienen. Vive lo suficiente y saldrás herido. Hay heridas que son obvias, cuando involucra maltrato físico, maltrato verbal, ni que decir maltrato sexual, abuso. Esos son ataques más explícitos. Pero después están las heridas pasivas, que son perniciosas, silenciosas, como el cáncer, funcionan como una metástasis que se mantiene hasta la edad adulta. Y puesto que son sutiles, no se las reconoce como heridas y por consecuencia son más difíciles de curar. Porque si uno no reconoce tener heridas, no las puede curar. Si uno dice, no, solo fue una infancia difícil. Bueno, todos tuvimos la mayoría de infancia difícil, pero en algún momento uno tiene que exponerse a decir, quiero un diagnóstico, quiero saber si yo provengo de una niñez herida. Yo te voy a dar un ejemplo de una herida infantil más sutil y acaso una de las más comunes, porque no es solamente los que por una mala disposición o por una mala fortuna, como dicen algunos, fueron abusados o violados. No, las heridas pueden ser más sutiles. Un niño siempre llega al mundo a través de su mamá. Hasta ahora no ha habido un papá que haya podido parir a nadie. Y en sus primeros meses y años, esa mamá es el centro del universo del chiquito. Entonces la madre, lo que estoy diciendo es algo que sabe todo el mundo, pero bien vale hacer la introducción. La mamá lo amamanta, lo alimenta, lo protege, le canta, le lee, lo vigila, lo mima, lo educa, lo cuida cuando está enfermo.
El papá aparece de vez en cuando como un extra en la película. Asoma la cara, ¿cómo crece? Y se va. Y es normal que la mamá tenga un vínculo con ese bebé, que le ponga apodos tiernos, mi muñequito, mi tesorito de mami, incluso mi pequeñocito, mi mocito. Y el nene dice, nací en una casa de retrasados mentales, ¿por qué me hablan así? Ahora, ningún niño quiere llegar a la madurez con uno de esos apodos. Va a buscar trabajo, nombre, osito de mami. Entonces llega el caso en que los varones, en el caso de los varones, de algún modo, tratan de quitarse a la mamá de encima. Eso es normal que pase. No es que la dejan de amar, no es que la dejan de querer, pero tratan de demostrar que ya no necesitan a mamá. Cuando le dicen a mamá, no vengas a buscarme, no te atrevas a llevarme al colegio, yo voy solo. Es un momento muy difícil en la vida de una madre, es parte de la tristeza de Eva también, eso de dejar ir, de ser reemplazada. Y muy pocas madres lo logran comprender como algo orgánico, como algo natural, como un designio de Dios. Pero porque la feminidad no puede conferir masculinidad. La feminidad, por mucho que quiera y ame, no puede conferir masculinidad. Mi mamá me llamaba Dantecito y funcionaba cuando yo era pequeñito. Pero cuando ya fui adolescente, mi papá me decía, compañero, venga, compañero. Y eso a mí me gustaba más que Dantecito. Yo tenía terror de que mi mamá me fuera a buscar al colegio y me dijera, ¡Dantecito! Porque me quedaba la marca de la bestia para siempre. Pero mi papá decía, compañero, ¿cómo va? Y eso me gustaba. Entonces hay mujeres que no están justo acá, están en el otro servicio, pero para que les cuenten que quieren que sus hijos llenen el vacío del alma que sus esposos han dejado en ocasiones, que eso también es una forma de perversión. Perversión es desviarse del uso natural. En este caso es poner sobre los hombros de un niño una carga emocional para la cual no está preparado. No está preparado para acompañar a la mamá separada, a la mamá divorciada. Él está preparado para ser hijo. Otras madres se rehúsan que sus hijos varones se hagan hombres y los sobreprotegen y los terminan castrando. Y el niño desarrolla un vínculo con su madre que es una suerte, dicen los psicólogos, de incesto emocional. No hacen nada sin consultar a mamá. La mamá necesita saber dónde está ese niño de 44 años todo el tiempo. Por eso de ahí que Génesis 2:24 dice, por tanto, no por tonto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Nosotros nos enfocamos en que dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, pero dice, dejará a su padre, dejará a su madre. No dice, y asegúrese de antes de irse de hacer un grupo de WhatsApp con mami y que mamá lo pueda tener localizado y traqueado en el celular. Dice, dejará. Entonces, algunas veces cuando la madre no quiere soltar al muchacho, especialmente durante la adolescencia, él se pone más rebelde que nunca. Son esos adolescentes que parecen el mismísimo diablo. Es más, el diablo ni se le acerca porque le tiene pánico. Y la madre se siente rechazada, el hijo se siente controlado y ambos dejan de comunicarse de manera pacífica. Y lo que era una comunicación pacífica, tesorito, ahora es Ucrania y Rusia. A mí me ha tocado conocer a muchos hombres adultos que están resentidos con sus madres, ni siquiera las llaman y no pueden explicar por qué. Yo les pregunto, pero es complicada tu mamá. No, pero una vez hablé con alguien de unos 30 y tantos años que me dijo, lo que me enferma de mi mamá es que me sigue tratando como un niño. Me habla como si yo fuera un retrasado mental. Yo tengo 34 años, 35, no sé cuándo, le llamo y me dice, ¿comiste? O sea, de alguna manera, la relación con su madre lo hacía sentir que subestimaba su masculinidad. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque cuando yo hablo de las heridas de la infancia, no es necesariamente a lo bizarro, a lo
a lo que más se nos viene a la mente como una violencia verbal, que por supuesto eso hiere, o una violencia sexual o física, hay muchas maneras sutiles que nos hieran. Y de herir también. Por eso insisto, toda herida, ya sea agresiva o pasiva, llega con un mensaje encriptado. Ese es el mensaje que interpretamos cuando niños. Nuestra reacción a lo que entendamos de ese mensaje va a determinar nuestra personalidad y nuestra manera de afrontar la vida. Uno de los ejemplos que yo te conté es el chiquito que le pasaba notitas al papá por debajo de la puerta. Lo más probable es que el papá estaba pendiente de la computadora y nunca vio las notitas. Lo más probable es que no es que el papá no lo amaba, creo. Quizás estaba metido con un tema en el banco, con problemas financieros, pero el niño, a sus 9 años, interpretó: no soy amado. Ese es el mensaje encriptado que le quedó. De allí surge el falso yo adulto. Entonces la mayoría de los adultos en algún momento vivimos bajo ese falso yo, o sea, un fingimiento que está directamente relacionado con aquella herida de la niñez. Y la herida llega, y cuando llega lo hace con un mensaje, insisto. Como interpretemos ese mensaje, siendo niños, como vamos a escoger vivir nuestra vida adulta. Algunos construyen un caparazón, dice: a mí no me lastima más nadie, este desgraciado me quiso lastimar, esta me quiso lastimar, a mí no me va a lastimar más nadie. Se vuelven duros, malhumorados, vengativos, como la mujer esta que te conté. No se dan cuenta que están tomando venganza, porque es el inconsciente que los hace manifestarse así. Pero construyeron un caparazón para que nadie los hiera. Y realmente lo logran, no los pueden herir más. Pero el caparazón también les impide amar. Y les impide que los amen. Otros se van al otro extremo del espectro, en las antípodas. Se hunden y se vuelven pasivos, timoratos, pusilánimes, porque como nadie los amó, van por la vida mendigando amor y todo el mundo los estafa y todo el mundo los pasa por arriba. O a veces es la mezcla de uno y del otro. Y esto se nota mucho durante la adolescencia. Algunos adolescentes se dejan los únicos 3 pelos en la barba que le crecen, se llenan de tatuaje, se ponen aretes, se pintan de negro para enviarnos un mensaje: no te me acerques, soy muy dark y peligroso. Y me los ve a los mocosos: soy muy peligroso. Lo que está pidiendo a gritos es un poco de amor, de aceptación. Y después está el otro tipo de adolescente que se va al otro espectro, que todo su lenguaje corporal, toda su vestimenta es exactamente lo contrario. Sigo siendo un niño, yo sé que tengo 18 años, pero no me exija. Quiero jugar con mis jueguitos. Y uno dice: ¿cuándo va a madurar? No quiere madurar. Porque no quiere que le exijan nada, no quiere responsabilidades. Entonces, en el centro de todo hay una profunda inseguridad y heridas que, si no son sanadas, lo van a seguir por el resto de la vida. Hayan tomado la postura que hayan tomado. Cuando yo era niño, mi falso yo nació como una defensa contra el abandono, con sentirme solito. Como mi mamá vivía en el hospital haciéndose quimioterapia, papá siempre estaba borracho o en la carpintería, yo pasé mucho tiempo de mis primeros 6, 7 años de vida muy solo. Entonces algo me dijo dentro de mí: Dante, nunca más, cuando ya tenía 7, 8, 9, 10, Dante, nunca más seas tú mismo, porque a nadie le gusta como eres. ¿No ves que te dejaron solo? Invéntate un nuevo ser, un avatar, que todo el mundo admire y nadie va a saber quién realmente eres. Así que me convertí en un buen chico, cortés, bien educado, discreto, culto, atento, caballero, respetuoso y argentino. ¡Ja! Leí mucho, dibujé mucho, pero me sentía acosado todo el tiempo con el terror del abandono y la sensación de que no había nadie ahí para mí, que no me amaban. Entonces aprendí que dibujando me daban ese reconocimiento y la aprobación que yo siempre buscaba con desesperación. Y me construí un blindaje que cubrió mis emociones. Y mientras tanto el impostor se presentaba de manera pública, ese mi otro yo, y mostraba que yo era alguien que no le interesaba ni el cariño, ni el afecto, que estaba más allá del bien y del mal. Y ese gran divorcio entre mi cabeza y mi corazón perduró hasta los primeros años
de cristiano y de ministerio. Porque convertirse en cristiano no necesariamente arregla las cosas de manera mágica. Mis flechas rotas estaban profundamente alojadas en las profundidades de mi corazón y no me permitían sanar. Así que yo me las arreglé para ocultar esa falencia, esa necesidad. Y como suelo decir, las heridas tapadas nunca curan. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y en Efesios 5:12 dice: las cosas que se hacen en secreto son aquellas que avergüenzan a las personas aún al mencionarlas. Pero cualquier cosa, dice Pablo, que es expuesta a la luz, será iluminada, y lo que es iluminado se convierte en luz. No se pierdan esto. Cualquier cosa que sale a la luz es iluminado. Parece algo infantil. Pero lo que es iluminado refleja también luz. Entonces Dios no solo quiere perdonar nuestros hechos vergonzosos, sino que incluso quiere convertir nuestra oscuridad en luz para otros. Y a veces en un vano intento de no querer resolver nuestro pasado, privamos a los demás de nuestro don de sanidad. No podemos sanar cuando estamos heridos. Si ocultamos nuestras heridas por miedo, por vergüenza, nuestra oscuridad interior no puede ser ni iluminada y mucho menos convertirse en luz para los demás. ¿Cómo un adulto herido desde niño va a sanar a otro adulto? Por eso hay tantos predicadores dando palos y mandando gente al infierno, porque la mayoría son niños heridos. Creen que Dios es como el padre o el padre que no tuvieron. Insisto, un adulto herido hiere. Un adulto sanado, sana. Un adulto oscuro, oscurece. Un adulto iluminado, ilumina. Alguien tiene que decir: quiero ser de esos últimos, ¿o no? Ahora, Dios no desea que nuestra historia termine así. Bueno, eres una flecha rota. Entonces, uno tiene que recordar que Jesús, cuando enseñó acerca del corazón del Padre en la parábola del Hijo Pródigo, allá en Lucas 15:20, dice: todavía estaba lejos el Hijo perdido, el pródigo. Cuando su padre lo vio, se compadeció de él. Salió corriendo el papá, fue a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y no eran besuqueros como los argentinos. No. Era Medio Oriente, no acostumbraban a besar, pero fue tanta la compasión que lo abrazó y lo besó. Dios siempre vendrá en busca del niño, no importa lo viejo que seamos. Dios siempre va a venir a rescatar ese niño que fuimos, ese niño que alguna vez se fue apartado, enojado, y nos va a decir que somos su hijo amado. Hay un pasaje magnífico en Jeremías 31:20 que dice: Efraín es para mí mi hijo amado, es el hijo que más quiero. Yo creo que no hay otro pasaje tan tierno en las Escrituras como eso. Es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, cuando lo reto, no dejo de acordarme de él y mi corazón se conmueve por él y tengo una gran compasión cada vez que lo veo. A mí me gusta reemplazar Efraín por Dante. Y puedes reemplazar Efraín por tu nombre, pero a mí me gusta Dante. Para mí es mi hijo amado. Es el hijo que más quiero. Tomá, pongan su nombre. Aun cuando lo reto, cuando lo reprendo, no dejo de acordarme nunca de él. Mi corazón se conmueve cuando lo veo y tengo una gran compasión. Cuando mi estima quiere dañarse, cuando quiero recordar viejas heridas, yo digo: el Señor dice que soy su hijo más amado, que se compadece, que le encanta verme, sana todas las heridas. Entonces, Dios trae ese amor y esa sanidad al huérfano de nuestro interior. Ese niño que necesita saber que es amado. Los adultos solemos avergonzarnos de nuestras heridas, pero no tiene que ser así. Desde el mismo principio nuestra existencia estaba destinada a ser desesperadamente dependiente. Como el árbol, dijo Jesús, y sus ramas. El Señor dijo en Juan 15:5, ustedes son las ramas, yo soy el tronco, separado de mí, nada pueden hacer. Y no se está burlando de nosotros. No lo dice como suspirando: cómo me gustaría que maduren y no me necesiten tanto, che. No, estamos hechos para depender de Dios.
Y nada en nosotros funciona bien sin esa unión con Cristo. Pero hay una mala parte en nosotros que por todos los medios hace que no querramos depender de Dios. Y más los varones. Nos cuesta decir, yo sí quiero depender de Dios. Es como que tenemos esa cosa de macho que no dependemos de nadie. Y nuestra cultura encima nos muestra personajes como Wolverine, James Bond, Tony Stark. Esos hombres de verdad que lo único que tienen en común que no necesitan a nadie, que son solitarios. Un Rambo que dice, solo me basta mi cuchillo, amigo. ¡Oh! Hoy tu marido con un cuchillo ni un salamín puede cortar. Y en la cultura evangélica sucede algo similar. Un buen día nos pica una araña, o recibimos una dosis de rayos gamma y nos transformamos en apóstoles superungidos. Y a partir de ese día nos empoderamos, no dependemos de nadie más, no estamos sujetos a autoridad humana, tenemos el celular y el WhatsApp de Dios. Y nos dedicamos a combatir el crimen y el pecado. Y llegamos a creer que no necesitamos a nadie, incluso ni a Dios, porque eso es una clase de debilidad, creemos. Pero el propio Jesús no dudó en mostrar dependencia de su Padre. Aquel que expulsó una legión de demonios, aquel que calmó los vientos y la tempestad, vivió dependiendo del Padre. En Juan 5:19 dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. En Juan 10:30 agregó, las palabras que yo digo no son mías, sino que el Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. O sea, no fue motivo de vergüenza para Cristo depender del Padre. Se jactaba de la relación con su Padre. Y a veces nosotros sentimos como adultos, somos tan torpes, sentimos que reconocer nuestras heridas es como una fuente de vergüenza, de debilidad, de dependencia. Y nos comportamos a veces como esas familias que tapan todo. Yo provengo de una familia así. Mi familia era, el segundo apellido era Gebel, tapar todo. O tapar todo Gebel. La manera de pedir perdón de nuestra familia es no volver a tocar el tema difícil. Esa es la manera de pedir perdón. Nadie se pedía perdón porque ayer te quise matar, hermano. Eso no había. Te levantaba a la mañana y decías, buen día. Eso es el pedido perdón. Si el otro te decía, buen día, ya está todo perdonado. La manera de pedir perdón era no hablar del tema. Nosotros no sabíamos que hablar quita dudas, hablar evita sobrepensar, que hablar siempre sana. Entonces no se fomentaba en mi casa un ambiente en donde existía la confianza para comunicarnos libremente. Era más fácil tapar los conflictos y hacer de cuenta que todo estaba bien. Entonces mamá tenía temas de los cuales nos prohibía explícitamente hablar. Mi mamá era Maduro y Fidel Castro reencarnado en una mujer. Mi mamá decía, aquí no se habla del asunto de tu hermano. No, pero pasó, no se habla. Íbamos a visitar una tía. En ese entonces, lo que voy a contar es espantoso. Cuando tenían un hijo con problemas mentales, se lo ocultaba. Se lo encerraba en alguna parte, en una habitación del fondo. No aparecían las fotos, no aparecía nada. Era como un animalito que tenían allá en el fondo, que alimentaban. Y yo escuchaba ruidos en la habitación del fondo, en la casa de una tía. Y decía, ¿quién está ahí? Porque un animal no era, porque hablaba. Habría que ser un loro muy inteligente. Pero hablaba, golpeaba las puertas, tenía un problema de retraso. Y entonces yo decía, ¿quién vive ahí? De eso no se habla. No le preguntes a la tía. Entonces yo le decía, tía, ¿hay alguien allá? Shh. No, era ignorar. Si lo ignoramos algún día se va a morir. Era así. Entonces luego que algunos venimos con ese sistema de creencias, ignorar los problemas, un día llegamos al Evangelio y nos enseñan el mismo patrón. No confieses la derrota. No digas que estás triste. Ponte a cantar. No, pero que me duele todo. Ponte a cantar. ¡Aleluya! Si tienes un problema, finge que no pasa nada. Sí, pero tengo un problema terrible en mi familia. Ven el domingo y canta y todo se va a arreglar por sí solo. Si lo ignoras, se va a arreglar. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que nos enseñaron también nuestros padres. Enterramos nuestras heridas y no las volvemos a mencionar. De eso no se habla.
Y todo ese falso yo es una ceguera escogida. Escogemos hacer de cuenta que no pasó. Pero Dios dice, yo no puedo bendecir a un impostor, yo no puedo bendecir lo que finges. Dios tiene que bendecir lo que somos en realidad. Y Dios quiere que para que reconozcamos quiénes somos, le dejemos excavar en lo profundo, le contemos nuestras heridas. Él está muy furioso por lo que te hicieron cuando niño. Lucas 17:2 dice, mejor que quien te lastima se ate al cuello una piedra de molino y se arroje al mar antes de hacer tropezar a mi pequeñito o a mi pequeñita. Él está muy furioso, él no aplaude, no celebra la herida. Ahora, ¿sentirías desprecio por un hijo que no puede superar una herida de la niñez? No, tendrías compasión. Nadie diría, pero madura, tendríamos compasión. Y el Señor tiene compasión por nuestras heridas. Ahora escucha atentamente. Reconocer la herida no es lo mismo que sanarla, que sanar el corazón. Claridad y revelación no equivale a restauración. Mucha gente se queda con la revelación, pero no se restaura. Es como aquel que pasa por al lado tuyo y te roba el celular. Y tú dices, ¿me robaste? Y él dice, ay, sí, perdón. ¿Qué falta después de eso? Que te devuelva el celular. Pues dice, perdón, y se lo lleva. Es un perdón sin restauración. Reconoce que lo robó, pero no restauró. Entonces uno puede decir, sí, es verdad, qué infancia difícil que tuve, ¿eh? Bueno, voy a seguir molestando al mundo. Y te vas y sigues con tu vida. No, el solo hecho de que entendamos de que tenemos una herida o que podríamos tener una, no la cura. Tenemos que ser intencionales respecto a nuestra sanidad. Tenemos que tomar esto tan en serio como si el médico te estuviera diciendo, mire, tiene cáncer. Así que hay que comenzar el tratamiento ya. No el lunes, ya. Porque recién cuando nos animamos a reconocer nuestras heridas, ahí recién somos capaces de perdonar a quien nos hirió. Empezamos a sanar, por ejemplo, cuando logramos ver que nuestros padres a lo mejor actuaron así porque ellos también arrastraban sus propias heridas que nadie les ofreció sanar. Yo no voy a justificar a mi papá y a mi mamá, pero cuando yo de grande me enteré lo que ellos habían vivido, yo digo, caramba, soy afortunado de que no me molieron a golpes, a como lo que tuvieron que pasar. Entonces uno empieza a comprender que para perdonar, uno dice, bueno, a lo mejor ellos también arrastraban heridas, pero perdonar es una decisión, no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Porque posiblemente nuestros padres, algunos no estén ni vivos para pedirnos perdón. Entonces no es algo que tenemos que sentir. Si nos abusaron o nos lastimaron, no es algo que vamos a esperar sentir. No vamos nunca a sentir nada bueno. ¿Cómo uno va a sentir perdonar al abusador? Eso no se siente, ni en 1.000.000 de años. Entonces no esperemos perdonar hasta tener el deseo de hacerlo, porque se nos va a ir la vida. Una vez que uno toma la decisión de perdonar por uno, no por el otro, ahí empieza el proceso de sanar los sentimientos. Puede que lleve mucho tiempo sanar cómo nos hicieron sentir, pero nunca es al revés. Nunca se sanan los sentimientos para luego estar listo para perdonar. Cuando yo ya no tenga más dolor, voy a perdonar. No va a pasar nunca, porque la herida va a estar ahí siempre. Uno decide perdonar para que el dolor empiece a amainar, empiece a irse. Y quiero que entendamos esto, como dije antes, es muy necesario no ignorar las heridas. Hay toda una teología evangélica de decir, lo pasado quedó atrás, no lo piense más, pero la gente sigue arrastrando las heridas y fingiendo. Yo creo que está buenísimo revolver lo que estaba tapado, sacar el apósito y ver que había una herida pútrida debajo. Porque si uno no saca a relucir la herida de nuestra niñez, si uno no visita el núcleo emocional de nuestra vida, nuestro perdón siempre va a estar incompleto. En primera instancia tenemos que reconocer, número uno, que la herida existe. Número uno, la herida existe. Por más que digamos, no, es que ya no me duele tanto, la herida existe.
Número 2, hay que reconocer que fue importante. Tal vez era una pavada, pero como niño fue importante. Como lo interpretaste, fue importante. Y número 3, que todavía duele. Hay una herida, fue importante y duele. Sin esto no se puede empezar un tratamiento de perdón. Sin esto vamos a seguir hiriendo gente. Sí, tuve una herida. Sí, fue importante y todavía duele. Y cuando hablo de importante, di todos los ejemplos, todo el espectro. No hace falta que necesariamente haya sido un abuso, una violación. A veces puede ser un destrato, una indiferencia, un ninguneo, se dice en algunos países. Pero sí, para mí fue importante. Entonces recién puede empezar el proceso de perdonar. Pero si decimos, no, yo ya lo superé, para mí no fue importante, yo casi me olvidé, ya ni me acuerdo, eso decía mi papá. Mi papá era un maltratador con sus hijos, con sus nietos, no podía demostrar afecto, pero cuando uno le decía, papá, ¿sufriste de chico? No, yo ya ni me acuerdo. Al no reconocer la herida no iba a sanar nunca. Nunca podía perdonar porque no la reconocía. Y si decimos, por el contrario, bueno, es que yo me lo merecía. De alguna forma yo no fui un buen hijo. Yo estuve parte de la culpa. Eso tampoco hace que uno pueda perdonar. Porque si uno distribuye la culpa, tampoco va a poder entregar un perdón completo. El verdadero perdón dice, mamá, papá, estén aquí o en la eternidad, o quien sea, un extraño, eso estuvo mal, me importó mucho, me lastimó, me traumó, me marcó la vida adulta, pero ahora que llegué a Cristo, te libero de toda esa culpa porque decido ser sano. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Decido ser sano. Yo escucho a muchos cristianos que les encanta vivir en el antiguo pacto, porque les inculcaron eso de Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón, mi corazón es engañoso, mi corazón es perverso. No, mi querida, no, mi viejo. Eso ya no lo es. Hay que leer el resto del libro. En Jeremías 31:33 dice Dios, hablando de la época de la gracia, dice, yo daré mi ley en la mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, el Señor nos dio un corazón nuevo. Por eso Pablo declaró en Romanos 2:29, la verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu, no por la ley. El que tiene la circuncisión en el corazón, por el Espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás. ¿Me escuchaste? Tu corazón es bueno. Hayas tenido la infancia que hayas tenido, hayas sido un mal hijo, un buen hijo, un mediocre hijo, tu corazón es bueno. Tu corazón es bueno. Cristo ya lo cambió. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y cuando Dios nos mira, me mira, cuando Dios me mira a mí, ve el hombre que tenía en mente cuando me creó. Entonces no le preguntes a tu cónyuge, no le preguntes a tu pareja, ¿cómo crees que me ve Dios? ¿Qué pensará de mí? No le preguntes a los seguidores de las redes. Esos son los que gritan hosana de una vereda si aprueba su doctrina, y si haces algo que no les gusta gritarán crucifícale del otro lado de la vereda. Tampoco le preguntes a tu pastor, no me preguntes a mí acerca de qué piensa Dios acerca de ti. Pregúntale directamente a Dios, ¿qué piensas de mí? Y sigue haciendo la misma pregunta hasta que reciba la respuesta, hasta que te diga, eres mi hijo amado. Sí te voy a dar todo el amor que no te dieron. Sí te voy a apapachar, te voy a abrazar. Alguien tiene que decir amén. Yo no confío en un adulto que nunca sufrió, porque es un adulto que finge. Yo nunca dejo que se me acerque un adulto que no ha enfrentado una herida. Los que ocultan sus heridas y se hacen los superhéroes suelen ser farsantes, unos canallas, vende humo. ¿A quién llamaríamos a las 2 de la mañana cuando todo se derrumba a nuestro alrededor? ¿A quién llamarías? Yo no llamaría a un motivador que me hace repetir frases. Yo no quiero en esos momentos clichés ni frases evangélicas trilladas. Yo quiero que alguien me diga algo conmovedor, profundo. Yo llamaría a alguien que ha transitado el mismo camino que ahora estoy transitando.
Si tienes un problema en el matrimonio, tú no quieres a la hermana que llega y te dice que el diablo no separe lo que Dios juntó, hermana. Si yo me aguanto al gordo, usted se aguanta al suyo. No, tú quieres una que no te haga preguntas, que diga, te comprendo, no vine a juzgarte, vine simplemente a abrazarte. No vine a chismear, a ver qué pasó, quién engañó a quién. Yo lo que vine es a estar contigo. Si luchas con una adicción, no quieres que venga alguien a reprenderte, a que digas que renuncies al pecado oculto. Quieres alguien que te diga, yo también estoy luchando, tal vez no con esto, con otra adicción. Así que yo te ayudo y tú me ayudas a mí. O sea, solo alguien que reconoce sus heridas tiene el poder para sanar. Como dijo el apóstol, aquel que es iluminado también se transforma en luz. Solamente cuando nos permitimos sanar, podemos sanar. Si no, salimos a juzgar, a vengarnos de los demás. Y por eso, antes de finalizar, yo quiero regalarte algo que alguna vez leí, pero está dedicado a todas las flechas rotas que en algún momento se quebraron en la aljaba, se quebraron cuando niños. Una carta abierta a aquellos que de chiquititos sintieron que la vida les produjo un crack y eso determinó su vida adulta hasta el día de hoy. De tanto en tanto yo me la leo a mí mismo, me la repito a mí mismo porque me hace bien. Digo, le hablo al niño que fui, al Dantecito y al compañero. Le digo, querido Dante, querido niño, ese niño que alguna vez fui, me dirijo a ti hoy, después de escuchar este mensaje, después de años de ausencia, porque hoy por fin pude volver a verte. Sentado ahí, estás sentado en un oscuro y solitario rincón de mis adentros. Y estás allí con la mirada perdida. Te ves tan pequeño, tan frágil, tan solo, cansado de librar 1000 batallas, agotado de soportar cargas que no te corresponden porque eres un niño. Y yo sé que has llorado y yo sé que has gritado y nadie escuchó jamás tus súplicas. Yo sé que me has necesitado, pero yo no he estado ahí porque la religión me enseñó a ignorar el pasado y a no sanarte. Así que yo hoy quiero pedirte perdón, pequeñito, pequeñita, por toda una vida adulta dándote la espalda. Perdón por no haber querido verte, por no haber querido oírte, por no haber querido aceptar que eres parte de mí. Te dejé en el pasado y me olvidé de las heridas abiertas. Sabes, no me justifico, pero siempre es más sencillo dejar todo atrás. Y durante años guardaste ese dolor profundo. Qué ironía, ¿no? Te abandonaron y yo de adulto te vuelvo a abandonar. Y ahí están todas tus heridas, el primer abandono, el primer rechazo, el primer abuso, el primer bullying, la primera traición. Y te abandoné en ese proceso en esa tarea de enfrentar los daños colaterales. Perdón por no comprender que ese trabajo no te correspondía, niño, no tenías las herramientas para hacerle frente. ¿Cómo es posible que yo le pida a un niño que comprenda, que perdone y saque un aprendizaje del sufrimiento? Gracias, porque sé que hiciste lo que pudiste. Sé que diste todo de ti para que saliéramos adelante. Gracias por haber intentado comunicarme por todos los medios posibles que necesitábamos sanar. Cada ataque de ira que tuve como adulto era tu voz recordándome que no vamos a permitir que nos humillen de nuevo. Y por eso me hice un adulto iracundo y siempre me quiero llevar a todos por delante. Cada vez que le suplico a alguna pareja por un poquito de amor o de sexo, es tu miedo suplicándome que no permita que nos vuelvan a abandonar. Las veces que no me atreví a acercarme a las personas o a mostrarme como soy, era tu pequeña mano diciendo, no nos expongamos otra vez a un nuevo rechazo. Siempre intentaste cuidarme. Con los escasos recursos de un chiquito, tú siempre tratabas de mantenerme a salvo. Y te prometo que hoy, a partir de este mensaje, nunca más volverás a estar solo. Porque el reino de los cielos es entender todo como un niño. Ahora, al fin que te he encontrado, no quiero dejarte más. Te libero del peso,
Me comprometo a permitir que Dios intervenga a corazón abierto hasta sanarnos. Tomo las riendas de mi vida y asumo mi papel de adulto. Deja que desde ahora Dios y yo, niño, cuidemos de ti. Te prometo hacer todo lo necesario para zanjar el pasado. Los recuerdos no van a limitarnos nunca más, no van a controlar nunca más nuestra vida adulta. Te prometo amarte, amarme y amar a Dios por encima de todo. No sé cómo te ignoré tanto tiempo y no sé cómo pudiste estar tanto tiempo sin mí. Cuando uno le dice eso al niño, es cuando uno empieza a sacar la herida. Quizá tenga que llorar, las lágrimas es un regalo de Dios. Por algo puso los lacrimales en los ojos, para que todos pudieran ver de que te estás purificando. Ya no somos una flecha rota, abandonado en la aljaba. Somos una saeta que Dios ha lanzado al espacio otra vez. Y cuando alguien te pregunte, dile: soy una flecha restaurada, que en este mismo momento sigo elevándome al viento, sigo llegando a mi destino. Vamos a darle un aplauso grande al Señor de señores. ¡Aleluya! Cuando te pongas de pie, dale un aplauso grande a celebrar de que Él ha hablado hoy, de que Él nos ha tocado en lo profundo hoy. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! Todos celebra al Rey de Reyes, al Señor de señores. Bendito eres. Y luego, levanta tus manos al cielo, por favor, si puedes. El levantar las manos es una señal de rendición. Has visto que cuando asaltan, dice: esto es un asalto, y levantamos las manos. Bueno, lo mismo es cuando levantamos las manos ante Dios. Me rindo. Aquí estoy desarmado, aquí está mi corazón. Mantén la mano en alto y dile: Señor, gracias por tanto. ¿Cómo te ama el Señor, pequeña? ¿Cómo te ama? Todos orando, todos. Deja que el Señor sane, que el Señor restaure. Toma la decisión de perdonar a aquel que te molestó íntimamente, a aquel que abusó, a aquel extraño que entró en tu habitación y te robó lo más preciado que tenías, aquel padre ausente, aquella madre que los dejó, te dejó. Dile: Señor, es esta mañana, esta tarde, esta noche, conforme el uso horario de cada sitio, que venimos ante tu presencia. Decir: Señor, perdónanos y ayúdame a perdonar. Todos. Levanta las manos al cielo, todos. Los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan en lenguas. Los que no, abran la boca como el Señor les dé para adorar. Pero todo el mundo orando. Me encantaría escuchar tu oración. Señor, perdóname y ayúdame a perdonar. Libero a mis padres de toda culpa. Libero a mi padrastro. Libero a aquel tío. Libero a todos aquellos que intentaron dañarme. Los libero, los dejo ir. Abre la cárcel, abre la celda y déjalos ir. No importa si están vivos o no, pero es la decisión para empezar a sanar, para que la metástasis se empiece a remitir, se empiece a retroceder, para que el cáncer empiece a desaparecer, para que tu carácter cambie y fundamentalmente para que no repitamos la experiencia con nuestros hijos, para cortar el círculo vicioso, porque no nos damos cuenta y estamos diciendo las mismas frases de nuestros padres. No te das cuenta, estás terminando siendo tan controladora como tu madre. Y lo que más detestaba de ellas es lo que miras ahora en el espejo. No nos damos cuenta y empezamos a ser fríos y adictos al trabajo como papá. Y ese cariño que algún día necesitamos, hoy no lo entregamos tampoco a nuestros hijos. Y nos volvemos a justificar que lo hacemos por ellos, que trabajamos de sol a sol por ellos. Pero amor para ellos se deletrea de la misma forma que se deletreaba cuando eras niño. Amor se deletrea tiempo. Amor se deletrea tiempo. Y se ha deletreado así desde que tu abuelo necesitaba afecto y tu tatarabuelo buscaba cariño y tu tatarabuelo buscaba afecto, necesitaba tiempo. Y el círculo vicioso empieza a replicarse a través de las generaciones. Y hoy vamos a cortar. Hoy vamos a decir: se termina ese círculo.
Se termina el círculo de la indiferencia. Nos va a costar, porque todos tratamos de repetir lo que vivimos. Y sea como sea nuestra postura ante la vida, decir: Señor, yo voy a recuperar el niño que fui, para sanarlo, para abrazarlo. Yo quiero que hagas ahora un ejercicio mental antes de terminar. Quiero que puedas abrazar al niño, a la niña que fuiste. Si alguien recuerda cómo era su habitación o en dónde dormía, ve a ese sitio ahora. Cierra la puerta. Si no hay puerta, porque no había puerta, entonces ve al baño, a un sitio, el más privado que tengas en la casa donde te criaste, en tu mente. Y abraza al niño, dile: todo va a estar bien, pequeño, todo va a salir bien. De donde yo vengo, el Señor nos sanó. Vengo del futuro. Y de donde yo vengo, el Señor ya nos sanó. Salimos adelante. De donde yo vengo ya no hay rencor. La niña todavía tiembla, todavía no entiende. Le están robando todo, pero tú tienes como mujer decirle: niña, todo va a salir bien, te lo prometo. De donde yo vengo, Dios lo ha resuelto todo. La vida te va a ir bien. Va a ser un poco dura. Quizá el colegio cueste un poco más. El matrimonio no será un paseo por el parque, pero saldremos adelante. Niña, saldremos adelante. Niño, saldremos adelante. Yo se lo he dicho al pequeño Dante tantas veces. Pequeño, vengo del futuro. Sé que no me vas a creer, pero la gente te oye hablar. No tienes voz. Dicen que eres un accidente, que no debiste haber nacido. Nadie te escucha ahora, pero sabes, de donde yo vengo, Dios te prestó los oídos del mundo. Es más de lo que ahora puedes comprender. Y vas a sanar. Y tú, pequeño, y yo sanaremos gente, porque los entenderemos, no los vamos a juzgar. Así que lo abrazo y lloramos juntos. Al principio él es desconfiado porque no sabe quién soy, hasta que me reconoce y nos abrazamos. Haz ese ejercicio mental. No es un truco, no es algo esotérico, es sanar. Permitir que Dios abra la herida para que supure, para que salga la pus, para que salga la sangre pútrida, para que limpie, que oxigene, para que esterilice, para que ponga asepsia. Y entonces la sanidad comience de verdad. Recibe, recibe, recibe ahora. Recibe. Todos en casa, en los sitios donde me oyen, donde me ven. La gloria del Espíritu lo está haciendo. Padre, Espíritu, sella esta palabra. Sella esta palabra. Sana corazones rotos. Restaura las pequeñas pisadas. Restaura los pies pequeños. Hay un pie pequeño que se oculta tras esos pies que usan tacones hoy. Hay un piececito pequeño detrás de ese traje, esa corbata. Hay un pie pequeño que necesita ser restaurado y sanado. Padre, sanamos las heridas. No va a ser fácil. Será un camino cuesta arriba, será un tratamiento que intencionalmente hemos de tomar. Y ahora también empezaremos a hacer luz y sanidad para otros. Padre, ayúdanos a ser mejores padres, mejores mamis, mejores papis. Nadie nos enseña a hacerlo. Enséñanos, Señor Jesús, a no asfixiar, a no controlar, a no ser demasiado libertinos, a no transformarnos en amigos de nuestros hijos, a no ser sus cómplices, a ser padres y madres comprensivos, a que nunca nos olvidemos que fuimos tan o peor de rebeldes. Ayúdanos, danos gracias, Señor, danos favor, considéranos que separados de ti nada podemos hacer. Queremos elevar nuestras saetas al viento y tirarlas lejos, para que cuando ya no estemos aquí ellos puedan continuar la travesía por el espacio, como nosotros, que mal o bien, enteros o rotos,
hemos sido lanzados al espacio y hasta aquí nos has bendecido. Padre, gracias por esta mañana, tarde o noche. Bendecimos, Dios, a los que miran a través del streaming. Bendigo a los que están aquí. Bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Proclamo sanidad. Bendigo tu niño, bendigo tu adulto. Bendigo el ser que eres, el ser que serás. Bendiga, Dios, tu entrada y tu salida, tu acostarte otra vez y tu levantarte otra vez. Te bendiga en la frontera. Te bendiga, Dios, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu trabajo. Te dé favor, te dé vientos a favor. Te dé siempre un sol que te bendiga cada mañana y una luna que te acurruque cada noche. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Niños, hasta el domingo que viene. Chau, 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 chau. Bendiciones para todos. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Una y otra vez: oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Sassy, standing to try to cast an answer. Hand class, spreading rumors, spreading panic. She's just my innocent little Chewbacca. Brain incorporate dynamic percussion to drive the rhythm and add excitement to the performance. Focus on crafting a sound that invites listeners to dance and feel the passion of flamenco, highlighting the vocal prowess and playful spirit of the singer. Slow down, no need to be so frantic. You're acting like an actor in a soap opera, spreading rumors and spreading panic. She's just my innocent little chupacabra. Chupacabra, chupacabra, chupacabra. Chupa, chupacabra. Chupacabra, chupacabra. She's so innocent, she's my chupacabra. Walking down the street, Chupacabra on a leash. Everybody's staring and everybody's glaring at me. Went down to the park, waited till it was dark. Nobody wants to play, so I wait till they go away. Yeah, I wait all day with my chupacabra. Chupacabra, chupacabra, chupa chupacabra, chupacabra, chupacabra. She's so innocent, she's my chupacabra. Walking out the door, gotta go to the
envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender.